Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los participantes de este cineforo que inicia hoy, día jueves, en el marco del Festival Miradas Diversas, festival organizado por el Circuito Gran Cine de Venezuela, con el apoyo de diversos organismos internacionales eh, y fundaciones, organizaciones como Movies That Matter, People in Need y Provea. En el marco del festival Miradas Diversas hemos escogido un filme titulado Milada, un filme checo, dentro de este programa organizado por el Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, su dirección de cultura, el departamento audiovisual de la Universidad del Zulia. Es un programa que cuenta con la participación del profesor Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Cecilio Acosta, y quien les habla, Juan Carlos Lozada, quien tiene el placer de conversar e introducir los temas. En el día de hoy vamos a estar conversando en la primera parte del programa con María Luisa Campos Ríos. María Luisa es licenciada en Relaciones Internacionales, es especialista en género y animación social, es egresada del programa de liderazgo internacional de visitantes mujeres emprendedoras de las Américas que patrocina el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una emprendedora y activista sostenible. Crea espacios para la construcción de capacidades en la ciudadanía, especialmente en mujeres en situación de exclusión social, comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres venezolanas. Como he mencionado antes, en la primera parte vamos a estar conversando con María Luisa Campos Ríos y luego en la segunda parte del programa, como es habitual, tendremos el gusto de conversar con el profesor Ángel Lombardi. Bueno, vamos a establecer contacto con María Luisa Campos Ríos y mientras tanto quiero de las personas que han tenido la gentileza de establecer contacto con nosotros y participar en este nuevo programa, en esta nueva entrega del programa Cine Encuentro que organiza el Cineclub Universitario de No la carga. Universidad del Zulia. Allí estamos estableciendo contacto con María Luisa Campos Ríos. Vamos a ver si tenemos suerte y la conexión en el día de hoy eh, funciona bien. Mientras tanto, pues agradecemos a todas las demás personas que están conectándose en este momento en este programa que marca una continuidad con el tema de los derechos humanos. Como saben, hasta hace 3 semanas mantuvimos un ciclo en torno al cine y los derechos humanos y en esta ocasión, en el marco de la segunda edición del Festival Miradas Diversas que organiza el Circuito Gran Cine en conjunto con Movies That Matter, con Provea y People in Need, estamos en esta colaboración entre el Cineclub Universitario y el Festival Miradas Diversas, pues presentando un cineforo en torno a la película Milada, la película checa Milada, que está disponible en, en los servicios de Netflix. Vamos a intentar nuevamente tomar contacto. Vamos a ver si esta vez tenemos mejor suerte y podemos conectar con María Luisa. Ahora sí. Uy, ¿me escuchas? María Luisa, te escucho perfectamente. Hola, hola, Muchísimas hola Juan, gracias. mucho gusto. Igualmente, el gusto es todo mío y te agradecemos en nombre del Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, de la Dirección de Cultura, en nombre del profesor Ángel Lombardi y en el mío, la gentileza que has tenido de atender nuestra invitación para conversar en torno a esta película checa que aborda el tema de los derechos humanos, la película Milada. Bienvenida, María Luisa.
Bueno, nos gustaría Muchas entonces gracias, de escuchar tus verdad. apreciaciones. Adelante, María Luisa. Sí, bueno, quisiera comenzar por decir que no soy ni un poquito crítica de cine, ¿no? Pero sin duda es una película que conmueve en cuanto a mi criterio, representa también como mucho más de la época de la época en la que vivió el personaje o Milada, ¿no? En ese sentido, encuentro como muy significativa la reflexión de una mujer luchadora por los derechos humanos en el contexto de, bueno, de gobiernos dictatoriales y de diferente estilo, ¿no? Que dice mucho también de cómo estamos, o sea, que tiene mucho que decir respecto a cómo estamos en la actualidad, ¿no? Eh, También un poco me pareció como interesante la manera de representar a una mujer en cargos políticos que podía convivir con, digamos, esta responsabilidad patriótica a la par de, bueno, las responsabilidades familiares y de pareja, porque creo que también eso es un poco lo que se evidencia, ese conflicto se evidencia durante toda la película, ¿no? Cómo hay una constante lucha entre, bueno, el cargo que ocupo y la responsabilidad, y cómo eso afecta a las relaciones familiares en diferentes momentos y maneras. Eh, Siento que me hubiese gustado comprender un poco más acerca de del personaje en cuanto a su participación, en cuanto a las leyes que logró pasar, porque de pronto queda como un poco vacío ese conocer sobre Milada y la influencia que tuvo en el gobierno donde participó, pero también comprendo que poder capturar 8 años de historia personal, política en una película, pues debe ser un bastante retador para cualquier director. Sin duda, sin duda. Sí, efectivamente, como tú muy bien lo has señalado, María Luisa, la película Milada transcurre en medio de la finalización de la ocupación nazi en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, y el posterior advenimiento de un régimen comunista totalitario que cercena los derechos democráticos a los cuales aspiraban el pueblo checo una vez fue expulsado el régimen nazi. Y efectivamente podemos ver el compromiso patriótico, nacional, político, ciudadano de esta mujer intelectual eh, checoslovaca que de todos modos ve comprometido también su tiempo y su destino, ¿no? Y el de su familia por esa dedicación que ella hace a sus ideales, ¿no? La película está llena de mensajes muy interesantes, ¿no? En términos de ese aparente camino bifurcado entre la responsabilidad pública, la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad de la familia. Y hay algún pasaje de cartas que deja nuestra protagonista a su hija, donde nos dice que, que la vida supone pocos bálsamos y muchos golpes, pero que siempre hay que perseguir los sueños y que no importa cuán duro o el precio que haya que pagar por esos sueños, pero hay que perseguir esos sueños. Un poco este es el trasfondo, ¿no? De mensajes que dan mucha fuerza a la narración y conseguimos aquí a una mujer que en los tempranos años 30, luego en los años 40, en los años 50, pues defiende sus ideales en un momento en el que todavía ni siquiera habían sido promulgados los derechos
eh, universales, ¿no? Los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas. Es decir, que su acción, su acción valiente, arrojada, tiene una significación especial, ¿verdad, María Luisa? Sí, yo justamente estaba preguntándome, Milada es asesinada a los 48 años de edad. Y en ese sentido, como que me estaba preguntando respecto a, a las cartas y al mensaje que deja, ¿no? ¿Cómo, cómo hubiese sido la reflexión de una mujer ya un poco más madura? Porque creo que me pregunto, alguien ahorita a los 48 años de edad, a pesar de cualquier trayectoria política o social, ¿cómo podría ser la interpretación en retrospectiva de alguien más adulto, ¿no? Sí. Pero sí me parece, sí, perdón, no sé si ibas a decir, hay un poco de retraso. No, solo iba a comentar que por acá Dalita, una de nuestras participantes, expresa una opinión cuando dice lo que me sintió de la película fue que ni pudo abrazar a su hija antes de morir. Era parte de las torturas, ¿no? Una tortura realmente de extrema crueldad, poner a alguien frente a un familiar e impedirle siquiera el abrazo postrero, ¿no? Habla mucho, con mucha elocuencia, de un régimen criminal, violador de los derechos humanos, de los más elementales principios de respeto de la dignidad de las personas, ¿no? Sí, a mí esa parte me conmovió muchísimo, ¿no? Como la solemnidad y la responsabilidad con la que toma esta decisión de aceptar un cargo que se le estaba implicando a pesar de no ser cierto y cómo hace una respuesta en torno a eso cuando se está enjuiciando. Eso a mí me llamó mucho la atención como el carácter de ese último juicio en el que ella está, bueno, en la que ella es partícipe porque a diferencia del juicio cuando ocurre la ocupación nazi, y ocurre porque ella forma parte de un grupo de resistencia por más de 2 años, me parece, a diferencia de ese otro juicio, donde igual fue acusada y enjuiciada, ¿no? Posteriormente, eh, hay una complicidad entre quien enjuicia y quien observa también del hecho, ¿no? Y eso me parece muy característico de los regímenes comunistas y también es algo que no sé si se podría hilar, pero de pronto yo con mi mirada femenina fue una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué mujeres de este estilo aspiran al poder y y cómo estas mujeres ejercen el poder, ¿no? Y específicamente lo que tiene que ver con la diplomacia. Hay una escena que me pareció muy contundente cuando está en un salón lleno de hombres y donde ella dice, bueno, más que una alianza con los nazis, esto parece una ocupación. Y alguien le grita judía y ella dice, no soy judía. Y ella pues da su opinión acerca de lo que está sucediendo. Me parece muy característico esto de los liderazgos femeninos y quisiera como resaltarlo, ¿no? A veces siento que hay una cultura de presenciar violaciones, de presenciar atropellos bajo una lupa un poco como que pienso yo que es diplomática, ¿no? Entonces, hay una característica femenina que está relevante y es de decir las cosas tal cual son, sin perder, digamos, la compostura o el respeto ante otras autoridades. Eso me parece a mí muy, muy relevante de la época. Eh, hay no sé si la interpretación de la vida familiar y de los retos maritales es una interpretación muy como desde el futuro, cuando se les presencia. Me gustaría saber tu opinión de eso, ¿no? Porque creo que bajo las apremiantes circunstancias en las que estaban y siendo su esposo también un luchador social, pues
esa especie de mea culpa por haber estado encarcelada que ocurre, no sé, no sé si es una interpretación que viene desde el futuro o es una interpretación que podría surgir en la época. Sí, bueno, de lo que no hay duda, María Luisa, es que estamos frente a una figura en la historia, una figura de avanzada, una figura femenina abanderada de los derechos ciudadanos, de la necesidad de defender la democracia, de que primara la verdad por encima del fanatismo, etcétera, etcétera, y de la necesidad de propulsar la no renuncia a los ideales, ¿no? Y personalmente celebro que sea una figura femenina como la de nuestra protagonista, quien tan tempranamente haya abanderado y simbolizado una lucha pacífica contra todo un aparataje que fue contra ella, contra su familia, pero aún así ella nunca se quebró, ¿no? Y tal vez sea ese símbolo importante de hace casi 80 años, importante ponerlo de relieve a día de hoy, cuando se siguen violando constantemente de forma sistemática a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, los derechos humanos, pero particularmente los de las mujeres en situación de exclusión social, ¿no? María Luisa. Encuentro como, cuando uno revisa un poco el estado del mundo, Juan, tú eres colega licenciado en estudios internacionales, me parece también, me dijeron por allí. Sí. Y creo que cuando uno revisa el estado del mundo y se confronta con imágenes del pasado como estas, es difícil a veces ser optimista ante lo que tenemos al frente, ¿no? Nada más en Venezuela tenemos 333 presos políticos, donde es bien sabido que las mujeres presas políticas están en condiciones muchísimo peores que las de algunos hombres presos, ¿no? Siendo ya esta una condición terrible para cualquier ser humano. Y en ese sentido, los aprendizajes de una lucha de este estilo ante dos gobiernos e ideologías diferentes, creo que tienen mucho significado y mucha relevancia en la actualidad poder revisar esto y tomar de allí lo que pueda acompañarnos en nuestra lucha como defensores de derechos humanos, ¿no? Diría que en este contexto donde contamos con las redes sociales, donde contamos con otros recursos que en la época no existían, la precaución creo que es un valor que tenemos que abanderar ahora porque somos muy pocos y estamos en condiciones de una desigualdad tremenda. Entonces, resguardarnos dentro de nuestras posibilidades y sí, digamos, pensar que a lo que nos enfrentamos no es una cuestión netamente nacional, a pesar de que es lo que nos está afectando, sino que el mundo pareciera estar confrontado con ideologías cada vez más radicales y cada vez más ciegas ante los derechos humanos de las personas, a pesar de los grandísimos logros que hemos tenido, mujeres y hombres, y sobre todo también la comunidad LGBT en este siglo. Entonces, yo diría que es como un llamado de atención, porque no es un contexto local nada más. Efectivamente, y además es una tarea en gerundio, ¿verdad, María Luisa? Es decir, es una tarea que hay que asumir todos los días. Nadie puede asumir que esto es un terreno ganado, que es una situación ya establecida. Hay que estar alertas y yo celebro que gente como tú, mujeres que se preparan todos los días sobre los temas importantes de la defensa, de la promoción de los derechos humanos, estén participando en estos programas porque nos ayudan
a visibilizar aspectos que de otra manera pues no serían conocidos. Quiero agradecer, saludar a varias de las personas que están conectándose, entre ellos a nuestro buen amigo Régulo Pachano, gran gestor cultural del Zulia y cercano amigo, que muy respetado. Muchas otras personas también han enviado saludos también para ti, María Luisa. Quiero recordar que este programa es posible gracias a la colaboración con la segunda edición del Festival Miradas Diversas, que tiene una programación extraordinaria. En serio, les recomiendo que no se pierdan la programación que este año ha traído el Circuito Gran Cine, que ha organizado una estupenda festival Miradas Diversas, con una programación realmente extraordinaria que toca los temas transversales de los derechos humanos. Un festival que está siendo posible gracias al apoyo de Provea, al apoyo de Movies That Matter y a People in Need. Es decir, esto es una alianza nacional e internacional que hace posible que en las actuales circunstancias de Venezuela, donde todo es muy complicado, podamos ofrecer un festival de esta calidad. Agradecer entonces al Festival Miradas Diversas, agradecer también a María Luisa Campos Ríos por la participación, por estos minutos que has tenido de deferencia para conversar con nosotros en esta primera parte del programa. María Luisa, seguramente no será la última vez que te tengamos por acá. Te queremos comprometer para una próxima oportunidad para que nos ayudes a seguir abordando estos temas en los que necesitamos personas con la sensibilidad y la formación que tú tienes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del programa con el profesor Ángel Lombardi. Te voy a pedir, María Luisa, Perfecto, muy bien. Yo antes de pasar al programa con el profesor Lombardi, yo quiero tomar alguna ventaja tenemos los conductores de estos programas, quiero tomar ventaja de esta ocasión para rendir tributo a la memoria, al legado, a la obra, a la vida de doña Lilia Boscán de Lombardi. Hoy se cumple un año de su desaparición física, pero desde luego la tenemos en su obra y la tenemos en el recuerdo, y quiero hacer especial mención de este hecho, particularmente por el tema del rol estelar protagónico de las mujeres en el mundo, en Venezuela, en el Zulia. Vamos a tomar contacto ahora con el profesor Ángel Lombardi, con quien vamos a conversar en esta segunda parte del programa en relación a la película Milada, la película checa Milada. Les recuerdo que este programa es posible gracias a el Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, a la Dirección de Cultura, al Teatro Baralt y en este caso de este ciclo al Festival Miradas Diversas, que nos ha permitido incluir una serie de películas en estas próximas semanas. Profesor Lombardi, gusto saludarlo como siempre, bienvenido a este programa y bueno, seguramente usted escuchó la primera parte con la disertación de María Luisa Campos Ríos y bueno, creo que es un tema muy importante, profesor, y tenemos mucha ilusión y mucho deseo de escucharlo, porque es un tema, desde luego, que desde la mirada de un historiador de tantos quilates como usted, seguramente vamos a tener una aproximación muy importante del tema. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes, quienes nos acompañan. Muy agradecido por la referencia a Lilia. Precisamente Lilia en ese sentido, para quienes la conocieron, es un ejemplo que supo conciliar una vocación de familia con una vocación laboral, académica e intelectual. O sea, Lilia tuvo de manera voluntaria, igual que yo, su pareja, tuvimos una prolífica prole
de 9 hijos, todos graduados, etcétera, hoy en día. En ningún momento ella abandonó su carrera académica, profesora titular en la Universidad del Sur, profesora en el área de literaria lingüística y una obra bibliográfica y poética abundante y de calidad. O sea que realmente sí se puede conciliar, yo diría que es el mensaje, conciliar siempre y cuando la pareja funcione. Porque el problema a veces de la mujer es que su acompañante no la ayuda. Ese problema se plantea en esta película que estamos comentando, que sí la ayuda, pero que ella entiende perfectamente que muchas veces le falló a él y a su hija. Hay como un remordimiento allí, ¿no? Y lo mismo en otra serie en Netflix, Borgen, de una mujer política, igual el planteamiento. Entonces, bueno, yo diría que sí se puede intentar que la mujer, sin renunciar a su libertad profesional, etcétera, pudiera conciliar. Evidentemente que en el campo político y con responsabilidades gubernamentales resulta un poquito más difícil, ¿no? Especialmente en países en donde la política se asume como una actividad salvaje, primitiva, sin ocio, sin descanso y sin tregua, ¿no? Bueno, eso por un lado para referir y agradecer la referencia a Lilia. La película, a mi juicio, es un excelente pretexto para unas consideraciones importantes, ¿no? Porque la película se deja ver, es una buena película, la actuación del personaje femenino muy convincente. Si no me equivoco, esta es una actriz israelí, Sí. judía, que trabajó en la serie Shixel, también en Netflix, y ella hace su papel bastante convincente y el director logra una recreación de época, también a mi juicio adecuada, ¿no? Bueno, eso sería un poquito como la introducción. Ahora, yo creo que es muy importante lo que llamarían los existencialistas situarnos, porque el tiempo y el espacio no es lo mismo. O sea, las épocas cambian y las circunstancias, si bien se repite la conducta humana, pero las circunstancias realmente son bastante determinantes. Recuerden aquella definición de Ortega y Gasset de carácter historicista, yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, esta Milada le toca una época trágica en la historia de Europa y particularmente pues, de países como Checoslovaquia también, ¿no? Recuerden que en la historiografía europea, desde 1870, cuando termina la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, que era una época de convulsión, hay un largo periodo de paz y prosperidad europea, básicamente en Occidente, pero que afectó a toda Europa, que se llama en la literatura la Belle Époque, la bella época, porque es un mundo en guerra permanente. Ellos tuvieron casi 40 años, 2 generaciones, 3, sin guerra en Europa. Entonces, hasta el año 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial. Bueno, ella nace, Milada, nace en 1901 y muere asesinada, ahorcada por los comunistas rusos y checos, porque son checos quienes realmente la enjuician, en 1950, o sea, 49 años, en donde la pobre mujer solamente conoció de paz de 1901 a 1914, hasta los 12, 13 años. A partir de allí se desencadenaron los demonios en Europa. Bueno, hay una larga explicación, etcétera, que en este momento no es necesario hacer. Y ella le toca vivir en uno de los países víctima por la ubicación que tenía. Porque Checoslovaquia, que hoy ya no existe, hoy se dividieron, ya en la época democrática, de manera libre,
los checos y los eslovenos, que son dos pueblos con cultura y tradiciones diferentes. Entonces ya no hay Checoslovaquia, sino la República Checa y Eslovenia. Bueno, entonces ellos en ese momento pertenecen al Imperio Austrohúngaro, capital Viena, igual que Hungría, igual que el centro y este de Europa, ¿no? Entonces ellos están atrapados en dentro de un dominio imperial que ellos no comparten. Por otro lado, tienen en otra dirección la amenaza alemana, que ya venía desde la unificación alemana, venía con pretensiones hegemónicas en Europa. Y por el otro lado estaba ya en desarrollo la revolución bolchevique. Solamente Rusia reconoció después del 17 de 3 años de guerra civil, y después vino la represión indiscriminada de Stalin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos están atrapados en ese mundo que no depende de ellos, que no depende de Checoslovaquia, ni depende de ella que esté en un gobierno o no esté, sino que es una época trágica. Recuerden que Checoslovaquia, la capital es Praga, era Praga, la ciudad de Franz Kafka. Bueno, quien lee la literatura de Franz Kafka, El Castillo, El Proceso, etcétera, ya puede perfectamente entender un poco el mundo del absurdo de todo este mundo revuelto que había allí. Bueno, Milada es una víctima que se destaca evidentemente por su coherencia, su coraje, hasta el sacrificio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es válido que se convierta en un símbolo. Ahora, para mí el mensaje más importante de todo esto, apartando ya el ejemplo personal de dignidad, etcétera, de esta mujer, es que yo creo que una de las grandes conclusiones que hay que sacar ya en el siglo XXI, porque en ese sentido hay que aprender de la historia, que tanto el nazismo, que es un totalitarismo, una dictadura ideológica de raza superior, que quiere exterminar a las razas inferiores, y lo intentó con los judíos, los húngaros, los homosexuales, etcétera, que pretendía el dominio del mundo, victimiza a millones de personas. Pero cuando inmediatamente se recupera, o sea, un respiro, la aparente democracia, viene entonces el Imperio Soviético, que también es otro totalitarismo ideológico, con otras pretensiones de luchas de clase, pero que en la práctica, y esa para mí es la gran conclusión, no hay un totalitarismo bueno, regular o malo. No hay una dictadura de izquierda y una dictadura de derecha, que ese fue un gran error del siglo XX, especialmente de las izquierdas, que creían que por ser de izquierda ya tenía el cielo ganado. No, hoy en día tenemos que entender que una dictadura solamente se conjuga con dictadura, sin sesgo ideológico. Ahí no se respetan derechos humanos. Y si además la dictadura tiene un proyecto ideológico hegemónico, totalitario, peor todavía. Entonces ahí no valen ni derechos humanos, ni ser mujer, ni ser hombre, sino simplemente somos víctimas. Y ese mensaje es muy importante para el siglo XXI, y especialmente en Venezuela en este momento, por lo que estamos viviendo. O sea, que no hay que engañarse. No hay que engañarse. O sea, tiranía, dictadura y totalitarismo es lo mismo. Y por eso en Venezuela, si no entendemos que la lucha es por la democracia, no importa que seamos de extrema derecha, de extrema izquierda, capitalista, tal, eso es una discusión estéril en este momento. Es una discusión válida a nivel académico, pero a nivel político es estéril, porque no estamos discutiendo el color del cielo, el color del mar. Estamos simplemente padeciendo un proyecto hegemónico de poder. Lo primero es que no hay derechos humanos garantizados. Entonces, bueno, yo diría pues que en esa época trágica, Milada forma parte de esos millones de personas que sufrieron ambas dictaduras, ambos totalitarismos, ¿no?
Además, otro hecho Sí. importante, que normalmente tenemos mala memoria. O sea, en el año 1939, Hitler y Stalin pactan. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el comunismo soviético y el nazismo nazi de Alemania hacen un pacto de no agresión, lo firman y se reparten a Polonia, un protocolo secreto del pacto, mitad para ti, mitad para mí, y se reparten en Europa Oriental, incluido Checoslovaquia, porque eso era así. Entonces, eso es que Rusia salvó al mundo del nazismo y tal, eso es relativamente cierto después, pero en el momento del 39 al 41 fueron aliados, no se agredieron. Lo que pasa es que Hitler, después que logró vencer relativamente fácil y rápido a Francia, creyó que ya tenía ganado la batalla de Inglaterra, entonces se engolosinó, como diríamos, y se volteó hacia las tierras eslavas que también reivindicaba. Él llegó, las tropas nazis llegaron a 45 kilómetros de Moscú. Pero entonces, bueno, vino a Estados Unidos, que se involucra por el Pacífico, por el ataque Pearl Harbor, etc. Entonces cambió el curso de la guerra. Pero no el heroísmo norteamericano ni el soldado norteamericano, sino que la gran potencia norteamericana empezó a dotar de armas y equipo y todo lo necesario para sostener la guerra, tanto a Inglaterra como a los rusos, que en teoría eran enemigos ideológicos. Entonces, quien salva la derrota, tanto en el frente occidental inglés como en el frente oriental ruso, son los Estados Unidos, cuando se enfrenta a Japón defendiendo sus intereses en el Pacífico y empieza a enviar material. Destruían un tanque, los gringos mandaban 10 tanques, destruían 3 aviones, mandaba 50. Bueno, eso salvó de una derrota a Occidente. Ahora, claro, después vino el heroísmo de los ingleses, el heroísmo de la resistencia francesa y vino el heroísmo ruso, en donde transformaron una guerra de resistencia, guerra por la patria, y Stalingrado pararon a los nazis, igual que los ingleses los pararon por el otro lado y del norte de África. Entonces, cuando se voltea la guerra, entonces viene, sí, el involucramiento de Rusia, pero Rusia lo hace con vocación imperial, porque Stalin, cuando empezó ya no a defender territorio ruso, sino a avanzar sobre Alemania, entonces él le da la orden eso está documentado, le da la orden a sus ejércitos de que primero se extingan nazi y patriota de cada país, y después entran ellos, los vencedores, para expulsar a los nazis, pero para quedarse con el país. Ellos estaban a 40 kilómetros de Varsovia y dejaron que se mataran nazi y resistencia polaca y no intervinieron. Cuando ya se exterminaron los dos lados, se metieron ellos y se cogieron entonces todo Polonia y se cogieron Checoslovaquia, porque el Imperio Austrohúngaro desaparece con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la historia. Entonces, al final, realmente, la Europa comunista, el término es de Churchill, la cortina de hierro, creó una cortina de hierro en donde, bueno, conocemos la historia. Todos los años 50, todos los años 60, todos los años 70, todos los años 80, hasta el 89-90, que cae el comunismo en Rusia, entonces sí viene la onda liberadora hacia Europa. Y en el mundo comunista hay que recordar la resistencia húngara en 1956 y la primavera checa en 1968, que fueron intentos de salir de la órbita soviética y que fue aplastado de manera increíble. Sí. Los aficionados al cine pueden ver la película La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que hay una novela de él y que inspira la película, que explicaría un poquito esta segunda etapa, ¿no? Pero realmente el problema es ese, un tiempo trágico, una vida trágica y una mujer que tuvo el coraje, bueno, de asumir su responsabilidad y pagó las consecuencias. Realmente, pero ella es un símbolo de millones de personas que vivieron lo mismo, pero que anónimamente quizá nunca sepamos su nombre, ¿no? Sí, efectivamente, una sustitución de un ismo por otro ismo, que lo único que trajo fue más tragedias, y en el medio el otro ismo
que es el fanatismo que obnubila Claro. y que genera pérdida de racionalidad absoluta por parte de los liderazgos que se supone que tienen que generar felicidad a sus pueblos y no lo que ocurrió en buena parte del siglo XX en Europa particularmente. Les recuerdo que estamos en esta primera parte del programa del ciclo dedicado a los derechos humanos, hecho en colaboración con el Festival Miradas Diversas, a cuyos organizadores nuevamente les agradecemos muy sinceramente la disposición que han tenido para permitirnos desarrollar un programa conjunto. Festival Miradas Diversas, lo reitero, tiene una programación extraordinaria que los invitamos encarecidamente a que no se la pierdan. Festival organizado por el Circuito Gran Cine, por Provea, por Movies That Matter y por People in Need. Profesor, mientras le escuchaba su disertación en torno a estos grandes fenómenos de la macropolítica dentro de la cual quedaron inmersos sociedades enteras, como los checoslovacos y otros países, ¿no?, en Europa, que fueron víctimas justamente del poder que luego sustituyó a otros poderes dominantes, ¿no? Esto ya lo sabemos, y todo el tema de la Guerra Fría. Surgió en Europa justamente este pacto para no matarse más, ¿no?, que es lo que se conoce hoy día como la Unión Europea, que es generar un acuerdo para no hacer ya más la guerra, ¿no? El famoso pacto del carbón y del acero, ¿no? Hecho sobre la economía, precisamente para tratar de generar unos vasos comunicantes, sobre todo entre los dos grandes países líderes de las dos grandes economías europeas, como son Alemania y Francia, que se vieron durante mucho tiempo inmersas en conflictos y que en un momento determinado, tras la Segunda Guerra Mundial, decidieron juntarse, limar asperezas, superar las diferencias y tratar de construir un sistema de naciones cooperativo, esos Estados Unidos federados de Europa, como los llamaba Churchill, y que nosotros conocemos como la Unión Europea, que a día de hoy ha generado una adhesión de una cantidad importante de estados, ya por la treintena de países que forman parte de ese sistema de acuerdos, que sobre todo es un sistema que promueve los derechos humanos, promueve la necesidad de que los estados homologuen el tratamiento a las personas y a las poblaciones, ¿no? Y en ese sentido me gustaría pulsar un poquito su opinión, su valoración en torno, porque de alguna manera el Festival Miradas Diversas tiene una potente participación de Europa y de cinematografías europeas, y eso es algo que agradecemos, y parte de los organizadores son de allí. Y muchos de los apoyos que se han tenido por parte del Circuito Gran Cine también proviene de países europeos que han entendido que el camino tiene que ser el de la cooperación, y no solamente intraeuropeo, sino también con el resto del planeta. Sí, no, efectivamente. Cuando Milada es asesinada, el año 50, bueno, hace 2 años se habían decretado ya los derechos humanos, en el 48. O sea que después de la gran destrucción, hubo como una especie de reacción moral, en el sentido de que, bueno, esta es una locura. Al final nadie gana, todo el mundo pierde, ¿no? Entonces, la parte, vamos a llamarla sana, de la sociedad, las reservas morales que llamamos, y en el sector político, las doctrinas más humanistas, lograron imponer un viejo proyecto de cooperación europea, ¿no? Recuerden que el liderazgo, la idea es vieja, la idea era vieja, de unión, de acercamiento, para acabar con siglos de rivalidades históricas, Inglaterra y Francia, Francia y Prusia, Prusia y después Alemania y Francia, etcétera, y los otros países. Entonces, el liderazgo político del proceso europeo, que es lo interesante, fue liderizado por un demócrata cristiano belga, Schuman,
primer ministro, un país pequeño, y por el primer ministro del nuevo gobierno democrático de Alemania, posguerra, encabezado por Adenauer, Konrad Adenauer, también demócrata cristiano. Y eso fue secundado por el primer ministro italiano, otro demócrata cristiano, De Gasperi. Y en Francia, de alguna manera, la corriente demócrata cristiana, que no dominaba el panorama político, pero sí era influyente, fue también asumida, entonces, progresivamente, por lo que pudiéramos llamar los socialdemócratas. Por eso se comete un error de confundir socialismo y comunismo. O sea, lo que es comunismo hay que llamarlo comunismo. Y lo que es socialismo, cuando el socialismo ya acepta la democracia y deja de creer en la lucha de clases, no es una palabra mala, sino lo que los ingleses llamarían sería un partido laborista, lo que los israelíes llamarían un partido laborista, y de alguna manera en este momento en Estados Unidos los demócratas, un sector de los demócratas. Entonces, no hay que dejarse confundir que te llamen socialista para meterte el comunismo, ¿no? Que es un error que estamos cometiendo en Venezuela. Entonces, bueno, esa unificación que ya creo que anda por 28 países, evidentemente que le ha dado estabilidad y prosperidad a Europa. Y ellos en este momento confrontan ciertas crisis naturales, pero que estoy seguro que van a seguir transitando ese camino y es un factor positivo para la humanidad. Ahora, el escenario ha cambiado totalmente. Ya Europa no tiene la influencia geopolítica y geoeconómica que tenía hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día ya estamos en otro escenario geopolítico en donde, sin dejar de ser importante la voz europea, pero realmente la dinámica de fuerza, como todo el mundo sabe, está concentrada en los Estados Unidos, que es la potencia emergente después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, la Unión Soviética, que colapsó en el año 90, 89-90, y la emergencia china, que hoy en día pues compite. Bueno, este a mi juicio va a ser el escenario básico del siglo XXI, la lucha por la hegemonía. Pero en este momento, tanto la dirigencia china como la dirigencia norteamericana, a pesar del señor Trump, que felizmente lo acaban de despedir, tanto como los europeos, ellos quieren un mundo estable en el sentido de que, bueno, que compita la economía, que el esfuerzo tecnológico sea el máximo, pero que en este momento el que esté pensando en guerras mundiales está loco, y perdonen la expresión, porque la guerra cambió de naturaleza en 1945 con Hiroshima y Nagasaki. Una vez que la tecnología dotó a la guerra de esa capacidad de destrucción no nacional, sino mundial, se acabó. Y si queremos convencernos de eso, aquí está la pandemia. O sea, la guerra bacteriológica, la guerra viral, la guerra química, la guerra atómica, la guerra nuclear, ya eso no son las guerritas de antes, en donde un país perdía pero ganaba. No, hoy todos perdemos. Entonces la humanidad necesariamente por sobrevivencia tiene que entrar en una era de paz. Ahora, la era de paz no significa que nos vamos a ir a dormir y no pasa nada. Va a haber conflictos locales por mucho tiempo, va a haber conflictos regionales, va a haber pugna por el poder, la hegemonía, pero no podemos estar con la locura de jugar siempre, no, con la guerra, no, con la guerra no se juega, por las razones que hemos dicho. La guerra es naturaleza, la geopolítica cambió de naturaleza y países pequeños como Venezuela, en la región del Caribe, está atrapada en la geopolítica. Entonces los venezolanos no han entendido que si la solución viene de La Habana es mala, si la solución viene de Washington es mala, si la solución viene de Rusia, de Moscú es mala, si la solución viene de Pekín es mala, si viene de Teherán es mala. Es decir, nosotros no podemos apostar a ser colonia de nadie. Ahora tenemos que entender que formamos parte de la región Caribe, de Sudamérica, de Latinoamérica. Tenemos que tener relaciones con los chinos, con los rusos, con los iraníes, con los norteamericanos, no en sentido ideológico de subordinación, sino de independencia nacional,
pero no una independencia nacional como el paisito aislado, sino un país que se integra económicamente con Brasil, con Colombia, con el Caribe y comercia con el mundo. Pero eso sí, sobre la base de dos valores fundamentales, la democracia y los derechos humanos. Mira, fundar un partido político del siglo XXI es muy fácil. La doctrina ya está establecida, que no sería una ideología, sería la doctrina de los derechos humanos, plena vigencia. La doctrina de cuidar el globo, la tierra, la casa común, y las alianzas económicas que nos permitan mejorar el nivel de vida de la gente. Y todo el mundo apostar al desarrollo educativo, científico, cultural. Ese es el partido del futuro. De tal manera que en el futuro no va a haber diferencias políticas si pensamos en el futuro. Ahora, si vivimos del pasado, seguiremos la batalla de los clanes, de las tribus, de los fanáticos, de la intolerancia. Entonces, o abrimos la mente o seguiremos repitiendo los errores, ¿no? Y a mí me mortifica mucho en el caso venezolano, que pareciera que nosotros, no solamente el chavismo nos llevó al siglo XIX, sino que parece que nuestra mente no salió del siglo XIX como colectividad, que lo que pasó en Venezuela y en el mundo en el siglo XX como que no nos hemos enterado. Todavía estamos nosotros, no sé, en la pelea de Guaycaipuro, Lozada, qué sé yo, ¿no? La pelea de Betancourt con Pérez Jiménez. En las encuestas ponemos todavía a los difuntos, o sea, ponemos un grupo de liderazgo joven y aparece en la encuesta. ¿Qué piensa usted? Un difunto, ¿no? Resulta, bueno, yo creo en el difunto, pero está muerto. Él no gobierna, gobierna en nombre de él. Yo pongo a Bolívar una encuesta y arrasa. Pero cuando quiero votar por Bolívar, me dirá un niño, no seas tonto, Bolívar está muerto. O sea, el que va a gobernar en nombre de Bolívar, ni a Bolívar, ni está ejecutando nada que Bolívar quiera. Ya murió. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de conversación y reflexión nos debe orientar. O sea, demos el paso al siglo XXI. Y el cine, para no perder la pista de estos programas, el cine es una de las mejores puertas para entrar al siglo XXI. Pero para entrar al siglo XXI hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos al siglo XXI. Bueno, y abiertos los ojos y los oídos han quedado muy bien, profesor, porque nuevamente hemos contado con una estupenda magistral intervención suya, que ojalá exceda al público nada más interesado por el tema del cine y de los derechos humanos y en verdad entre en relación con los ciudadanos en general, porque todo lo que usted ha dicho en definitiva tiene que ver con los valores ciudadanos. Quiero agradecerle nuevamente al profesor Ángel Lombardi por el programa de hoy. Siempre sus comentarios nos dan muchas luces sobre el tema que estamos tratando y también sobre temas generales de importancia para la vida nacional. Agradecer también a María Luisa Campos Ríos, que estuvo en la primera parte del programa. Agradecimiento especial a los buenos amigos de la segunda edición del Festival Miradas Diversas. Por acá está conectado el director del festival, a quien le expresamos nuestra gratitud y nuestro saludo, Iván Zambrano. También al presidente del Circuito Gran Cine, que es un incansable líder, promotor cultural, Bernardo Rotundo. A todos los socios aliados del Festival Miradas Diversas que conjuntamente con el Circuito Gran Cine han hecho posible el Festival Miradas Diversas, como son Movies That Matter, como son Provea y People in Need. Agradecer desde luego la paciencia, la participación, el tiempo, la atención que han tenido cada uno de los participantes. Agradecer también al Teatro Baralt, al Cineclub Universitario, la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, e invitarles al próximo programa, que será como de costumbre el jueves a la misma hora, 4 de la tarde, hora de Venezuela, donde tendremos nuevamente la fortuna de contar con las palabras del profesor Ángel Lombardi. Profesor, nuestra gratitud para usted particularmente. Y de verdad yo, este programa del día, todos los he disfrutado, pero el de hoy lo he disfrutado particularmente y quiero expresarle mi agradecimiento especial. No, bueno, gracias a ti, Juan Carlos, por acompañarnos siempre
en esta conversación también para mí siempre muy grata. Muchas gracias a todos los que hacen posible que estas conversaciones se mantengan y bueno, a todos los amigos que nos están acompañando. Y yo pienso, repito, insisto, ¿no? El cine es una de las grandes puertas del tiempo, ¿no? No solamente para sentir nostalgia o para recuperar tiempos pasados, sino para aprender a mirar hacia adelante, que es realmente la única mirada en términos políticos que vale la pena. Porque mirar para atrás es quedar convertido en estatua de sal, ¿no? A nivel político hay que mirar hacia adelante. Bueno, esto es un mensaje magistral de cierre que nunca mejor dicho que lo diga un historiador y un historiador de la calidad y del renombre del profesor Ángel Lombardi. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima oportunidad y muchísimas gracias.